toca analizar Génesis, capítulo ¿qué? 31. Son bastantes versículos. Lo vamos a leer conforme vayamos analizando la palabra de Dios. ¿Recuerdan ustedes el domingo anterior que analizamos el capítulo 30? ¿Qué fue lo que vimos en este capítulo 30? Vimos un matrimonio y los problemas en ese matrimonio con dos esposas que tenía Jacob, ¿recuerdan? Y además dos concubinas. ¿Sí lo recuerdan? Todos los problemas que tuvo Jacob con sus esposas, con sus concubinas y suegras. Pues imagínense, ¿cuántas suegras son? ¿No serán 3 nada más? Recuerden que son 2 hermanas. Entonces son 3 suegras, ¿verdad? Bueno, pues ahora vamos a ver al mismo Jacob, ahora enfrentando más problemas. Y ahora va a enfrentar ¿cuáles problemas? Ahora problemas con su suegro y con sus cuñados. Pero además de ser su suegro y sus cuñados, recordemos que también es su tío y sus primos. ¿Sí? Pero dentro de estos versículos lo que vamos a analizar, vamos a ver el comportamiento de los seres humanos. Estamos hablando de una historia de problemas que sucedieron hace miles de años. Estos mismos problemas sucederán hoy. Todos coinciden. Sí están sucediendo. Entonces vamos a ver con qué problemas se enfrenta Jacob, además de los de sus esposas. Y vemos aquí cómo estas circunstancias, estos problemas, llevaron a Jacob y a su familia para que salieran de la casa de Labán, de su suegro, de su tío. Y vemos cómo las relaciones entre Jacob y Labán, su suegro, su tío, se habían enfriado y habían originado una atmósfera totalmente de desconfianza, donde había mentiras, trampas, envidias, celos entre familia. Y cuando vayamos analizando, que usted, analice usted, si usted entre su familia tiene estos mismos problemas. Y veamos cómo lo resolvió Jacob, cómo lo enfrentó Jacob. Recuerden que Jacob se acercó a Dios y le hizo una promesa, hizo un pacto, que le iba a seguir, que le iba a obedecer y hasta además le iba a dar su diezmo. ¿Sí lo recuerdan? Y Dios, ¿qué le dijo? Que él, en toda circunstancia, Dios mismo iba a estar con Jacob. Analicemos. Capítulo 31, versículo del 1 al 12. Dice así la palabra de Dios. Y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán, que eran sus primos, que decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Miraba también Jacob el semblante de Labán, de su tío, de su suegro, y veía que no era para con él como había sido antes. También Jehová dijo a Jacob, fíjese cómo Dios está ahí, le habla, se le presenta y dice, también Jehová dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo.
Envió pues Jacob y llamó a sus esposas, a Raquel y a Lea, al campo donde estaban sus ovejas, y les dijo: veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre, y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces. Pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Si él decía así: los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados. Y si decía así: los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños, y he aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Y me dijo el ángel de Dios en sueños: Jacob. Y yo dije: heme aquí. Y él dijo: alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Cuando vemos estos versículos y vemos cómo los hijos, sus primos, los hijos de Labán, los primos de Jacob, estaban celosos, tenían envidia. ¿Qué era lo que veían los hijos de Labán en Jacob? Que se había vuelto rico, que tenía muchos borregos, muchos corderos, que estaba aumentando en riquezas. Eso era lo que veían. Y ellos decían: ¿cómo? De todo este ganado, así lo dice, que es de mi padre, ahora pertenece a Jacob, y Jacob se está haciendo rico. ¿Realmente todo este ganado le pertenecía a Labán? ¿Realmente las riquezas de Jacob estaban creciendo? ¿Y Labán dónde estaba? O sea, realmente Jacob no estaba robando el ganado, sino que los hijos de Labán tenían envidia, celos. ¿Recuerdan que este mismo celos, esta misma envidia, las tenían sus esposas? Entre hermanas tenían envidia y celos. Ahora sus hermanos, los primos de Jacob, padecían de lo mismo. Tenían envidia. Podemos decir: qué bonita familia, ¿no? Engañadores, mentirosos, y ahora llenos de envidia, celosos. Los celos, parece mentira, la envidia, pero a veces nos ciega. A veces nos hace ver cosas que no. A veces cuando está en nuestro corazón esa envidia, ese celo, como que cambiamos. Y podemos decir: pero si yo no era así, ¿por qué soy ahora así? A veces estos celos, esta envidia, envenena nuestro corazón. Y a pesar de que somos cristianos y sabemos la palabra de Dios y venimos a la iglesia y alabamos a Dios, pero es parte de nosotros, es parte del ser humano. Y más si vemos a otros que están progresando, que tienen más que nosotros, nos dan celos y envidias. Dígame la verdad. ¿Usted sabe lo que se siente tener ese sentimiento? ¿Usted ha padecido alguna vez de celos y de envidia? ¿Por qué se quedaron tan quietos y serios? Todos hemos experimentado ese sentimiento en nuestra vida. Cada uno de nosotros, todos hemos sentido ese sentimiento, y a veces envenena nuestro corazón, ciega nuestros ojos. Los celos y la envidia son malos. Cambian nuestro ser, cambian nuestra forma de ser, envenena nuestro corazón. Se pierde la paz que teníamos. Se pierde a veces el control que teníamos. Y a veces
nos hace decir cosas que no. Y vemos cosas que no. Fíjese lo que dice la palabra de Dios acerca de esto. Primera a los Corintios 3:3. ¿Qué dice Primera a los Corintios 3:3? Dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, que es envidia, contiendas y disensiones, dice, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Pero recordemos, Dios que está en este lugar, quiere librarnos de esos celos y de esa envidia. Dios no quiere que seamos así, que tengamos celos, que tengamos envidias o que no tengamos paz en nuestro corazón. También dice la palabra de Dios ahí en Tito 3:3. Y fíjese lo que dice. Y está hablando del humano, del ser humano. Dice, porque nosotros también, ¿qué dice? Éramos tiempo pasado. Éramos en otro tiempo, ¿qué? Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, o sea, en celos, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Así éramos. Fíjese cuántos sentimientos está hablando la palabra de Dios, pero gracias a Dios, dice, éramos, tiempo pasado, ya no somos, ¿o sí? Con aquel incidente que habla la palabra de Dios acerca de Jacob, en que el ganado, de alguna manera, estuvo manchado y se estaba reproduciendo de esta manera como le había dicho el ángel a Jacob. Y Jacob fue por él, porque él era inteligente, porque él era sabio que hizo esto. No, un ángel se le apareció y le dijo qué tenía que hacer en esta situación para la crianza de ganado. En este capítulo vemos cómo, si leemos bien el pasaje, Dios había actuado sobre este rebaño. De Dios había actuado y se lo confirmó. ¿De qué logró que este ganado fuera a pasar a Jacob? No que fuera más inteligente, sino que sí fue inteligente en hacer caso a Dios. Cuando Dios nos habla, hay que hacerle caso. Cuando Dios nos da una instrucción, hay que seguirla. Cuando Dios nos habla, tenemos que obedecerle. Ahora dígame, ¿Dios le habla a usted? ¿Cómo le habla? Cuando usted lee la palabra de Dios, Dios nos habla. Cuando usted escucha una predicación, Dios nos habla. Y tenemos que seguir las instrucciones, porque es la palabra de Dios, no es mi palabra, es la palabra de Dios. Aquí tenemos que notar este milagro. Este milagro que intervino en la ayuda para Jacob. Dios se dio cuenta cómo Labán lo estaba engañando y no le permitía crecer, no le permitía tener ganado. Y Dios intervino. Fíjese que este método, haciendo un apunte, este método que vemos aquí, cómo Jacob aumentó su ganado, fíjese que mucha gente que cría ganado, muchos científicos, muchos ingenieros que crían ganado, siguieron este método. A ver si, con este método genético podían aumentar la crianza de ganado. Lo siguieron al pie de la letra, tal como viene en la palabra de Dios. Esta técnica. ¿Y sabe qué sucedió? Que fracasaron. No resultó, pero a Jacob sí le dio resultado, porque tenía su fe puesta en Dios, porque hizo caso a las instrucciones del ángel de Dios, y por eso él pudo criar más ganado,
porque el poder de Dios intervino en la vida de Jacob. Y Dios aumentó los rebaños de Jacob. En el capítulo anterior vimos cómo Jacob y Labán habían llegado a un acuerdo. Se pusieron de acuerdo cómo iban a salir beneficiados en el negocio de la crianza de los rebaños. Sin embargo, los hijos de Labán no estaban contentos. ¿Por qué? Porque veían que aumentaba el ganado para Jacob y disminuía el ganado para Labán. ¿Cómo era posible que el enfrentamiento entre dos tramposos iba ganando quién? Jacob. Labán no es el tipo de personas que se podía considerar que iba a estar tranquilo o que iba a salir perdiendo. Eso no era posible. ¿Cómo era posible que Jacob, su sobrino, su yerno, tuviera más ganado que él? Estaba prosperando más que él. Eso no era posible. ¿Qué iban a heredar a sus hijos? Sus hijos también ya estaban preocupados porque el ganado de Jacob aumentaba y disminuía el ganado de Labán. ¿Se le hacen a usted familiar estos celos y envidias? ¿Cuántos de nosotros en nuestro trabajo o en algún negocio o en su misma casa lo envidian sus vecinos? Quizás algún compañero de trabajo lo envidian. Sus mismos familiares lo envidian a usted porque se dan cuenta de su prosperidad. ¿Cómo es posible, dice el compañero de trabajo, que yo gano más y a este cristiano le va mejor? ¿Cómo es posible, dicen los vecinos, que veamos ahí esta familia que está en paz y que está prosperando? Nuestros mismos familiares, ¿no le ha tocado que nos ven, que nos preguntan, oye, ¿y cómo le hacen? Es que yo soy muy inteligente, es que soy muy trabajador. No, y no lo dudo, ¿eh? Usted es inteligente, usted es trabajador, está en su negocio, está en su empleo, donde quiera usted le está echando ganas y está trabajando. Pero ¿sabe qué? Es que no saben que usted tiene la ayuda de Dios. Usted tiene las bendiciones de Dios, porque usted es hijo de Dios y tenemos una promesa, que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces hoy, mañana y pasado mañana, Dios está con usted. En el negocio que tenga, en el trabajo que tenga, en su casa, en lo que haga, Dios está con usted. Y en nosotros, en su familia, se cumple la promesa. Así como Jesús, ¿recuerdan ustedes cuando Jesús multiplicó los peces y los panes? Así gane usted poco, le va a alcanzar para sus necesidades. El alimento va a estar en su mesa y además le va a alcanzar para dar el diezmo. Y le preguntan en el trabajo, ¿y cómo le haces? ¿Y todavía das el diezmo? Sí, porque el Señor bendice y nunca lo va a dejar. ¿Tu corazón dónde está? ¿También tú ves al vecino que está prosperando y tienes envidia? Los hijos de Labán acusaban a Jacob de enriquecerse a costa de su padre, cuando en realidad Labán había prosperado gracias al trabajo de Jacob. Muchas veces nosotros recibimos esa bendición de Dios, pero también nosotros somos bendición para otros. Yo no sé si a usted le ha tocado que llega a una tienda donde no hay nadie y usted llega a comprar y de repente empieza a llegar más gente. Somos bendición. En su trabajo quizás se burlan de usted porque saben que es el cristiano, porque saben que es el que sigue a Dios y se burlan.
Pero cuando tienen una necesidad, vienen y le dicen, tengo una necesidad, un familiar enfermo, ¿puedes orar por mí? Somos bendición. Jacob fue bendición para esa familia. Pero también Jacob sabía que no podía prosperar si se quedaba allí. ¿Por qué no podía prosperar? Era su suegro, era su tío, estaba con sus cuñados y con sus primos. ¿Por qué no podía prosperar? Porque en esa familia estaba la envidia y los celos. Nosotros no podemos crecer físicamente. Nosotros no podemos prosperar espiritualmente si en nuestro hogar hay celos, hay envidia. Porque cada hogar de nosotros está la presencia de Dios. Saque de su hogar y de su corazón esos celos y esa envidia y verá usted las bendiciones de Dios. Por eso Jacob no podía quedarse ahí. Por eso Jacob tenía que salir de esa familia, de esa casa, de ese lugar. Y Dios le habló y le dijo, vuélvete a la tierra de tus padres. Dios estaba preparando la hora y el momento para que Jacob saliera de esa familia. Pero también estaba la preocupación de que si volvía a su tierra, Esaú también lo estaba buscando. ¿Por qué? Porque también Jacob engañó, mintió a su padre y a su hermano. Por todos lados, Jacob, en un lado, tenía la amenaza, en otro lado, la envidia y los celos. Pero a pesar de esas circunstancias que eran insoportables, porque no podemos vivir en un lugar donde hay celos, envidias, etcétera, etcétera, no podemos vivir ahí. Las circunstancias para Jacob se volvieron insoportables, pero Dios estaba con él y le habló y le enseñó y le dijo, sal de ahí porque yo estaré contigo. Muchas veces Dios nos habla, nos guía y muchas veces ese mismo patrón que utilizó con Jacob lo utiliza con nosotros y nos dice, si ese lugar te está dañando, sal de ahí. Si en ese lugar no hay paz en tu corazón, sal de ahí. Si en ese lugar hay envidias y celos, si en ese lugar no encuentras la paz, si en ese lugar no está Dios contigo, sal de ahí. Y le dice Dios, y yo estaré contigo. Ese es el aspecto más importante. Puede ser que en ese lugar donde estemos haya envidias, celos, etcétera, etcétera. Pero lo más importante que tenemos que tener en nuestra mente y en nuestro corazón es que Dios está con nosotros. Él nos guía, Él nos enseña, Él de alguna manera nos hace ver que Él tiene la paz, que Él tiene la confianza para nosotros y que en cualquier situación que estemos, en cualquier problema, en cualquier enfermedad, la promesa de la presencia de Dios está con usted. Si Dios está en su vida, si Dios está en su corazón, si Dios está en su mente, usted lo tiene todo. Usted es rico porque tiene las riquezas de Cristo Jesús. Versículo 13 al 16. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste un pilar, donde me hiciste un voto. Levántate ahora, sal de esta tierra y vuelve a la tierra donde naciste. Y Raquel y Lea respondieron y le dijeron, ¿tenemos todavía nosotras parte o herencia alguna en la casa de nuestro padre? ¿No nos ha tratado como extranjeras? Pues nos ha vendido. ¿Sí recuerda usted? Realmente Labán vendió a sus hijas
Y así lo están diciendo. Fíjese ese sentimiento que tienen las hijas de Labán. Dice, ¿tenemos todavía nosotras parte o herencia alguna en la casa de nuestro padre? ¿No nos ha tratado como extranjeras? Pues nos ha vendido y también ha consumido por completo el precio de nuestra compra. Ciertamente, toda la riqueza que Dios ha quitado de nuestro padre es nuestra y de nuestros hijos. Ahora pues, todo lo que Dios te ha dicho, hazlo. Para Jacob, con toda esta problemática de la familia, gracias hermano, no era una decisión fácil regresar a la tierra donde nació, regresar a su familia. La pregunta aquí era si sus mujeres, sus esposas, las hijas de Labán, las concubinas que tenía, ¿estarían de acuerdo en marcharse? Quizás ellas vivían cómodamente y ahora estaban dispuestas a marcharse. Estaban dispuestas a dejar su tierra, su parentela, su familia. Por eso aquí vemos cómo Jacob llamó a sus mujeres y les habló. Para Jacob no era fácil tomar esa decisión, pero ¿sabe qué? Jacob tenía de su lado a Dios. Lo había acompañado. Dios le hablaba. Dios estaba con él, lo había protegido, lo había prosperado económicamente. Ahora el Señor le habló y le estaba recordando del voto que había hecho. Dios cumplió su promesa, le ayudó, le protegió, le aumentó el ganado. Y ahora Jacob debía cumplir su voto. Y fíjese las palabras de Jacob. Mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Aunque Labán muchas veces lo había engañado, le había mentido. Ahora se enfrentaba a la envidia y celos de sus primos. Pero Dios siempre lo protegía. Dios le mostró a Jacob que él era el más grande, que podía vencer los obstáculos, que podía estar en paz y que cualquier cosa que le hiciera a su familia, Dios lo iba a proteger. Que no tuviera miedo. A veces si nos enfrentamos a los problemas, a las luchas, a las enfermedades, a las necesidades que tenemos, a veces decimos, ya no sé qué hacer. Y a veces decimos, toqué fondo. ¿Y ahora qué hago? Y a veces tenemos miedo de tomar alguna decisión, pero vemos cómo en un salmo precioso se expresa algo que nosotros necesitamos cuando tenemos ese problema, esa enfermedad o esa lucha. Y fíjese lo que dice estas preciosas palabras del Salmo 118:6. Si usted está pasando por ese problema, por esa lucha, por esa necesidad o por esa enfermedad, fíjese lo que dice este salmo precioso. Jehová está conmigo. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Usted lo cree? Son palabras para usted. Son palabras para nosotros. Y lo podemos decir así realmente con mucha fe. Dios está conmigo. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. No temeré lo que tenga en este momento. El problema, la necesidad, la lucha o la enfermedad que está atacando mi cuerpo. Porque Dios está conmigo. Contando con el apoyo de su familia en esta historia, vemos cómo Jacob empezó a hacer preparativos para salir de ese lugar. Sin embargo, no se sintió con la libertad de contarle esta salida a su suegro, porque sabía que su suegro, como él era tramposo y no sabía qué le iba a hacer, entonces se iban a salir escondidas. Si Jacob regresaba a la tierra prometida,
Lo iban a acompañar, lógico, no podía dejar a sus esposas y a sus hijos que ya habían nacido. Entonces, pero ¿qué respondieron sus esposas ante la respuesta de irse a Canaán, a una tierra que quizás no conocían? Pero Dios se manifestó también a Raquel y a Lea. Imagínese usted si Jacob les habló a sus esposas de ese Dios maravilloso de su padre, cómo había estado con él en todas las circunstancias. Eso lo sabían sus esposas, y sus esposas de alguna manera sabían que Dios estaba con Jacob, con su esposo, y que Jacob tenía que cumplir la voluntad de Dios. Dios le habló y le dijo que tenía que regresar a Betel, el lugar donde por primera vez se encontró con Dios. ¿Recuerdan? En los capítulos anteriores vemos cómo Dios se le apareció en Betel cuando huía de su hogar, cuando huía de la amenaza de su hermano que lo iba a matar. Y vemos cómo la actitud de ellas era que aceptaban salir de aquel lugar. Cuando le dice, regresa a tu lugar donde naciste. Y aceptó Jacob esta enseñanza que nos dice a nosotros, que es una manera de regresar al primer amor, a las primeras obras. ¿Usted recuerda cuál es su primer amor cuando aceptó a Cristo Jesús como su Salvador? ¿Qué sintió usted cuando usted con esa necesidad quizás aceptó a Dios, con esa enfermedad, con esa lucha? Su primer amor, ¿cómo fue su primer amor? ¿Lo recuerda? Cuando aceptó a Dios, ¿qué sintió? Cuando quizás entró por primera vez a este lugar, a esta iglesia, cuando quizás ahí usted de rodillas le pidió perdón a Dios y usted sintió el perdón de Dios, usted se sintió limpio, usted sintió el apoyo de Dios. Eso es regresar a su primer amor. Pero para nosotros es bueno recordar su primer amor. Tenemos que recordar ese tiempo, quizás ese lugar. Yo no sé, desde que usted aceptó a Cristo Jesús o desde que usted se bautizó hasta este tiempo, ¿qué ha sentido? ¿Ha crecido su amor? ¿O quizás se ha enfriado? ¿Qué ha sentido usted? Es importante recordar. Es importante que regresemos a nuestro primer amor, que recordemos cómo Jehová nos tocó, nos perdonó, quizás nos sanó. Ese primer encuentro con Dios que fue maravilloso. ¿Ya se nos olvidó? Dios nos recuerda. Él en ese momento proveyó para esa necesidad, quizás nos sanó, quizás nos perdonó, quizás nos ayudó en algún problema. Es importante recordar cómo usted se sintió y es importante que cuando se sintió en ese momento, ahora lo recuerde con gozo, con alegría. Y si ya no lo siente, ore a Dios para que usted vuelva a sentir ese primer amor. Versículo 17 al 21. Entonces Jacob se levantó, montó a sus hijos y a sus mujeres en los camellos y puso en camino todo su ganado y todas las posesiones que había acumulado. El ganado adquirido que había acumulado en Padán Aram para ir a Isaac su padre, en la tierra de Canaán. Y mientras Labán había ido a trasquilar las ovejas, Raquel robó los ídolos domésticos que eran de su padre. Y Jacob engañó a Labán arameo al no informarle que huía. Huyó pues con todo lo que tenía y se levantó, cruzó el río Éufrates y se dirigió hacia la región montañosa de Galaad. Lamentablemente vemos aquí en estos versículos que Jacob no había dejado de mentir o de engañar porque huía en la noche. Se fue sin despedirse, tomó todo lo que tenía. Cuando vemos esto, cuando vemos esta salida rápida, viajar rápido para que no lo vean, para tomar todas las posesiones que tenía, porque Jacob
ya era rico porque tenía camellos, tenía ganado, y se iba, salía de ese lugar para que no lo vieran. ¿Sabe qué? Estaba actuando en la carne. No estaba siguiendo las instrucciones de Dios. No estaba confiando en Dios. A pesar de que Dios le había hablado, estaba confiando más en su carne, en lo que sabía, en ese engaño, en esa mentira. ¿Cuántas veces actuamos así? Y lo hacemos todo a escondidas, en la noche, que no nos vean, que no se enteren. A pesar de que tenemos a Dios en nuestra vida, a pesar de que conocemos a Dios, y lo hacemos a escondidas. Y todo lo que se hace a escondidas o en la noche, siempre sale a relucir. Él podía haber anunciado su partida. Él podía haberle dicho a su suegro que quería irse. Si tenía la ayuda de Dios, él hubiera confiado que Dios de alguna manera habría preparado la situación, ¿o no? Pero ¿cómo lo hizo? A escondidas y en la noche. Pero algo peor. Dice aquí, Raquel hurtó los ídolos de su padre. O sea, Raquel se llevó los ídolos de su padre. ¿Por qué lo hizo? ¿Porque también adoraba a los ídolos? ¿Porque también confiaba en los ídolos y no quiso irse sin ellos? ¿No lo consultó con su padre? Quizás era una herramienta, quizás era algo que ella quería seguir confiando en ello, pero tomó los ídolos. Pero no los tomó, los robó, dice aquí. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Ella conocía que su esposo seguía a Dios y estaba haciendo cosas que no agradaban a Dios. Dice también aquí que tomó el ídolo, lo robó y se dirigieron a Galad. El monte Galad estaba, dice aquí, que 482, casi 483 kilómetros de donde estaban. El viaje era largo, el viaje era duro, iba con esposas, iba con hijos, iba con niños, pero estaban saliendo del lugar de la seguridad hacia un lugar que no conocían. Pero ¿sabe qué? Dios les había dicho que fueran a ese lugar. Tenían que confiar. Aquí vemos algo, que quizás ahí con Labán estaba la idolatría. No era el lugar apropiado para que formase a los hijos. ¿Recuerdan que Jacob tenía una promesa? Jacob tenía un propósito. ¿Cuál era esa promesa y cuál era ese propósito? Desde su padre, más bien su abuelo Abraham, había una promesa, que de ellos iba a salir ¿qué? Descendencia, un pueblo escogido para Dios. Entonces, en ese lugar donde había ídolos, donde invocaban a los ídolos, no era el lugar apropiado para que saliera el pueblo de Dios. Por eso Dios le estaba enseñando, le estaba guiando que salieran de ese lugar. Ahora, podemos hacernos una pregunta. ¿Sería peligroso confiar en los ídolos o confiar en Dios? ¿En quién confiaría usted? Solamente hay un solo Dios. No hay más. Solamente hay un camino. ¿Cuál es el camino? Jesucristo. No hay más. ¿O habrá más caminos? El único camino trazado es el que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Versículo 22 al 30. Y al tercer día, cuando informaron a Labán que Jacob había huido, tomó a sus parientes consigo y lo persiguió por 7 días. Y lo alcanzó en los montes de Galad. Pero Dios vino a Labán arameo en sueños durante la noche
y le dijo: guárdate que no hables a Jacob ni bien ni mal. Alcanzó pues Labán a Jacob, y Jacob había plantado su tienda en la región montañosa, y Labán y sus parientes acamparon en los montes de Galaad. Entonces Labán dijo a Jacob: ¿qué has hecho? Engañándome y llevándote a mis hijas como si fueran cautivas de guerra. ¿Por qué huiste en secreto y me engañaste y no me avisaste para que yo pudiera despedirte con alegría y cantos, con pandero y liras? ¿Por qué no me has permitido besar a mis hijos y a mis hijas, o sea, sus nietos? En esto has obrado neciamente. Tengo poder para hacerte daño. Pero anoche el Dios de tu padre me habló diciendo: guárdate de hablar nada con Jacob, ni bueno ni malo. Y ahora ciertamente te has marchado porque añorabas mucho la casa de tu padre. Pero, ¿por qué robaste mis dioses? Dios interviene en toda situación. A veces hay gente más poderosa o gente más fuerte que nos quiere hacer daño. Pero ¿sabe qué? Dios tiene el control. De alguna manera Dios va a obrar para que no nos hagan daño. ¿Cuál fue la experiencia de Labán? En sueños Dios le habló. Entonces, ¿cómo no creía en Dios? Él creía en sus dioses y al final le dice: ¿por qué robaste a mis dioses? Él tuvo la experiencia de que Dios le habló y se le presentó. Y a pesar de ello, ¿sabe qué? Labán llegó sin amenazas. ¿Cómo estaría Labán? Se había llevado a sus hijas, se había llevado a sus nietos, pero aparte se había llevado el ganado. Y él lo dice aquí: yo tengo todo el poder para hacerte daño. ¿Le hizo daño? No, porque Dios tiene el control. Cuando alguien nos quiere hacer daño, Dios no se queda con los brazos cruzados. Y Labán los persiguió y los alcanzó. No llevaba buenas intenciones. Pero ¿sabe qué? Dios frenó su coraje. Dios le habló en sueños. Dios cambió su corazón. Labán entendió que no podía hacerles daño, porque si les hacía daño, se iba a enfrentar al Dios, al Todopoderoso, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob. Por eso no podía hacerles daño. A pesar de ser tramposos, a pesar de tener la capacidad de dañar a Jacob, no lo hizo. Y vino solamente una pregunta que le hizo a Jacob. Pero a pesar de que te robaste o te llevaste a mis hijas, a mis nietos y el ganado y todas las riquezas, lo que más le preocupaba parece ser a Labán es: ¿por qué hurtaste mis dioses? Una pregunta acusadora. Él sabía que sin esos ídolos quizás no era nadie. ¿Por qué los había robado? Ese resentimiento ahí fluyó y solamente le dijo: ¿por qué robaste mis dioses? Versículo 31 y 32 dice: entonces Jacob respondió y dijo a Labán: porque tuve miedo, pues dije, no sea que me quites a tus hijas a la fuerza, pero aquel con quien encuentre tus dioses no vivirá. En presencia de nuestros parientes, indica lo que es tuyo entre mis cosas y llévatelo. Pues Jacob no sabía que Raquel los había robado. Jacob le respondió: yo no lo tengo, búscalos. Lo único que sí le dice es que tuve miedo. ¿Pero por qué tuvo miedo si tenía la promesa de Dios? A veces somos así. Tenemos miedo de enfrentar la situación. Tenemos miedo de lo que venga.
A veces estamos tan tranquilos y estamos así en nuestro asiento muy tranquilos y no sucede nada en nuestra vida y todo parece estar en paz, en quietud y todo. Pero a veces decimos, tengo miedo de que venga algo. ¿O no le ha sucedido así? Que a veces parece que todo está tranquilo, marcha bien el negocio, marcha bien el trabajo, la familia está bien, no tengo problemas, no tengo enfermedades, y no se pregunta, ¿y qué vendrá mañana? ¿Y tenemos miedo? Y cuando llega la situación difícil como le llegó a Jacob, ¿qué nos sucede? ¿Tenemos miedo de enfrentar la situación? Pero si Dios está con usted, ¿por qué tiene miedo? ¿Miedo a lo que venga? Y Jacob hizo una declaración que parece ser que fue una maldición. ¿Qué es lo que le dice? Aquel en cuyo poder hallares a tus dioses, no viva. Y fue una maldición. ¿Quién robó ese ídolo? ¿Qué le sucedió más adelante a Raquel? Murió al tener a uno de sus hijos. ¿A quién? A Benjamín, el hermano de José. Muchas veces tenemos que tener cuidado en lo que decimos. Muchas veces tenemos que tener cuidado en lo que dice nuestra lengua. A veces quizás por el coraje, a veces por la situación, decimos cosas que no están bien. Dice Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán de sus frutos. Tenemos que tener cuidado en lo que decimos, porque a veces lastimamos. A veces decimos cosas que no por el coraje o por el problema o por la situación y luego nos arrepentimos. Y luego hasta lloramos y tenemos que pedir perdón. Tenga cuidado con lo que dice. Versículo 33 al 35. Entró entonces Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea y en la tienda de las dos siervas, pero no los encontró. Después salió de la tienda de Lea y entró en la tienda de Raquel. Y Raquel había tomado los ídolos domésticos y los había puesto en los aparejos del camello y se había sentado sobre ellos. Y Labán buscó por toda la tienda, pero no los encontró. Y ella dijo a su padre, no se enoje mi señor porque no pueda levantarme delante de ti, pues estoy con lo que es común entre las mujeres. Y él buscó, pero no encontró los ídolos domésticos. Otra vez Raquel robando, mintiendo y engañando. Por supuesto, Labán, siendo su padre, un hombre engañador, no creyó en la palabra de Jacob. Por eso registró todos los lugares para tomar lo que él creía que era suyo. Dice que entró en la tienda de Labán, no encontró los ídolos. Pero vemos algo. Raquel aprendió bien lo que le había enseñado su padre. Y ella logró engañar al más engañador, a su padre. Aquí vemos una falta grande de Raquel. Engañó, robó, mintió, pero sobre un ídolo. Qué triste leer esta historia, que a pesar de que creen en Dios, tienen ídolos. A pesar de que conocen a Dios, en ese hogar hay mentiras, engaños, celos. Qué triste ver entre las familias eso. Qué triste ver entre las familias que a pesar de que conocemos a Dios, vemos esas cosas y mentimos y engañamos y tenemos celos. ¿Se imaginan la decepción para Dios?
Que a pesar de que Dios está ahí y que vemos la mano poderosa de Dios y vemos los milagros de Dios, mentimos. Qué triste para Dios. Sigamos con esta historia. Versículo 36 al 42 dice: entonces se enojó Jacob y riñó con Labán. Y respondiendo Jacob dijo a Labán: ¿cuál es mi transgresión? ¿Cuál es mi pecado para que tan enardecidamente me hayas perseguido? Aunque has buscado en todos mis enseres, ¿qué has hallado de todos los enseres de tu casa? Ponlo delante de mis parientes y de tus parientes para que ellos juzguen entre nosotros dos. Estos 20 años yo he estado contigo. Tus ovejas y tus cabras no han abortado, ni yo he comido los carneros de tus rebaños. ¿No te traía lo despedazado por las fieras? Yo cargaba con la pérdida. Tú lo demandabas de mi mano. Tanto lo robado de día como la roba de la noche, estaba yo de día al calor, me consumía, y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Estos 20 años he estado en tu casa. 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 por tu rebaño, y 10 veces cambiaste mi salario. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac no hubiera estado conmigo, ciertamente me hubieras enviado ahora con las manos vacías. Pero Dios ha visto mi aflicción y la labor de mis manos, y anoche hizo justicia. Pero fíjese usted algo muy triste. Jacob está reconociendo que Dios ha estado con él. Incluso ahora que Labán lo había encontrado, Dios hizo justicia porque le habló a Labán. Pero aquí en estos versículos yo veo algo. Fíjese lo que dice Jacob: el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Jacob. Pero nunca dice mi Dios, mi Padre. Siempre dice el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. Pero nunca dice mi Dios, mi Padre. Qué triste, ¿no? Qué triste decir, pues sí, Dios nos ayuda porque mi esposa ora. Dios nos ayuda porque mi esposa ora. Dios está con nosotros porque mi esposo o mi esposa va a la iglesia. Pero nunca dicen, es mi Dios, es mi Padre, es mi consolador, es mi ayudador, es mi sanador, es mi perdonador. Eso es lo que tenemos que decir. Eso es lo que tenía que decir Jacob. Pero Jacob siempre, si usted ve los versículos, siempre habla de ese Dios de su padre, de ese Dios de su abuelo, pero nunca habla de mi Dios. Ese Dios también es nuestro. Ese Dios también es nuestro Padre, el que nos perdona y nos ayuda, el que está con nosotros. Y vemos ahí cómo Jacob también se enoja con su suegro y también le dice, yo he estado contigo, he trabajado contigo, y cuándo tú me ayudaste. Qué triste. Versículo 43 y 44. Respondió Labán y dijo a Jacob, las hijas son mis hijas, y los hijos mis hijos, y los rebaños mis rebaños, y todo lo que ves es mío. ¿No le dice así? Y entonces, ¿qué puedo yo hacer hoy a estas mis hijas o a sus hijos que ellas dieron a luz? Ahora bien, ven, hagamos un pacto tú y yo, y que sirva de testimonio entre tú y yo. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal. Fíjese. Labán no, ¿cómo le dice? ¿Cómo le contesta? Todo esto es mío. Son mis hijas,
son mis hijos, son mis rebaños, y todo lo que ves es mío. ¿Qué le está diciendo? Nada es tuyo. A pesar de que trabajaste muchos años, a pesar de que me serviste, nada es tuyo. Todo lo que ves es mío. Y además vemos a un Labán valiente que le dice a Jacob, todo me pertenece a mí. Yo soy generoso y nada te voy a dar. Qué triste que a veces no reconozcan nuestro trabajo, nuestro esfuerzo. A veces nosotros como empleados ponemos todo nuestro empeño y lo queremos hacer bien y nos esforzamos y lo hacemos bien, pero no reconocen nuestro trabajo. Hay jefes que sí lo reconocen, pero hay otros que no lo reconocen. Pero ¿sabe qué? Dios sí lo reconoce. Dios reconoció a Jacob que él trabajó duro. Dios reconoció que todo lo que estaba ahí sí le pertenecía a Jacob. Y Jacob no robó nada. Todo era de él. Entonces dice que hizo ahí una señal, un pacto con Labán. Ese pacto era para que ya no se hicieran daño. Ese pacto, esa señal, era para que el otro no intentara matarlo o quitara sus bienes. Ese pacto era la mejor solución para los problemas que Jacob tenía con su suegro, con la familia, porque a pesar de que ellos tenían problemas entre suegro y yerno, todo eso afectaba a la familia. Muchas veces cuando llegan los problemas, también afecta a la familia. Y tenía que haber un pacto. A veces es sabio hacer un pacto, a veces es sabio separarse. A veces quizás es bueno no estar con la familia por los problemas. ¿Usted ya hizo un pacto con Dios? Porque Dios ya hizo un pacto con nosotros. Él va a estar con nosotros todos los días. Jesús hizo un pacto con nosotros. Allí en esa cruz iban a estar todas nuestras enfermedades, todos nuestros problemas y todos nuestros pecados. Porque en esa cruz ya no está Jesús. ¿O usted sí lo tiene teniendo en esa cruz? ¿O sigue en su vida Jesús crucificado en esa cruz? No, Jesús fue crucificado, pero bajó al tercer día. Porque Jesús ya no está en esa cruz, Él resucitó al tercer día y nos da vida y vida en abundancia. Y ahí está la cruz, sí. Y Jesús dijo que en esa cruz iba a estar su problema, su enfermedad, su pecado, porque ahora somos limpios. Al final, si vemos los demás versículos, hasta el 55, Labán regresó y volvió a su lugar después de una despedida que le hizo con su suegro. Aquí en estos versículos es la última vez que oímos de Labán en la Biblia. Y qué bueno que ya no se presentó en la vida de Jacob. A veces nosotros somos librados de esas personas malas, engañadoras, que nos tienen celos y envidias. Dios quita de nosotros a esa gente que nos quiere hacer daño. Dios hizo un pacto con nosotros. Ese pacto está aprobado por Dios, pero nosotros también tenemos que obedecer. Si hacemos una conclusión en la vida de Jacob, en especial en este versículo, tenemos que hacer una reflexión sobre la vida de Jacob. Hasta este momento, sobre todos los problemas que pasó con su familia, desde que salió de su casa, cómo salió huyendo porque lo iba a matar su hermano, cómo engañó, cómo llegó a buscar esposa, cómo su suegro lo engañó, cómo tuvo a sus esposas, después cómo huyó con todo lo que tenía. Y a veces vemos
que esto se sale de los principios de Dios. A veces vemos cómo el comportamiento de Jacob no era de acuerdo a lo que Dios quería. Y Dios le mostró a Jacob que una persona va a recibir lo que también siembra. Si siembra males, va a cosechar males. Si siembra bienes, va a cosechar bienes. Vemos cómo Jacob había evitado someterse a Dios desde su hogar. Vemos cómo Jacob engañaba y mentía. Y después tuvo que someterse a su tío. Y después tuvo que someterse a su suegro. A veces vemos cómo Jacob no respetaba y mentía y engañaba. Pero después él vio que no era bueno. Recordemos todo lo que le sucedió a Jacob. Pero después él entendió, comprendió y hizo un pacto con Dios. Y Dios no lo dejó. Le hizo promesas, le acompañó, reconoció que era su Señor y que era Dios y que estaba con él. También si vemos en la Biblia hubo otro personaje, el rey David, que descubriría también lo mismo. Y descubriría en su vida la presencia de Dios. Y vemos un salmo hermoso, el Salmo 139, versículos 7 al 10. Y a veces nos encontramos como Jacob y con David, con problemáticas, con situaciones difíciles. Este salmo lo escribió David, en donde hay una gran verdad. Cuando lo lea, a ver si usted en este momento que tiene problemas, luchas y necesidades, hace suyas estas promesas, estas palabras en su vida. Dice así la palabra de Dios: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, o sea, mi lecho, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. ¿A dónde iremos? A donde usted vaya, allí va a estar la presencia de Dios. Nada más que sí tenga cuidado el lugar que pisen sus pies. Porque hay lugares en donde no debemos estar. Y si nuestra necesidad, más bien perdón, y si nuestra necedad lo hace, tenga cuidado donde pisan sus pies. Tenga cuidado lo que haga. Tenga cuidado lo que diga. Porque Dios todo lo sabe. Dios todo lo escucha. Dios sabe dónde estamos. Resulta interesante ver cómo tanto Jacob como David, en cada momento, en cada circunstancia, reaccionaron en una forma parecida. Tuvieron una experiencia real con Dios. Reconocieron a Dios como su Señor, como el Señor de su vida, como el que estaba en todo momento, allí en todo lugar. Y fíjese, veamos lo que dice ahí el Salmo 139, versículo 23 al 24. En una actitud de entrega. Salmo 139, versículo 23 y 24. Dice así, ¿ya está ahí? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Fíjese lo que pide David.
David está diciéndole a Dios, examíname, conoce mi corazón, ve qué está en mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. ¿Dios conoce nuestros pensamientos? ¿Dónde están nuestros pensamientos? En nuestra mente. ¿Dios los conoce? Pregunta para la iglesia. ¿Satanás, con todo el poder que tiene, conoce nuestros pensamientos? Pero tiene mucho poder. Satanás no conoce nuestros pensamientos. El único que conoce nuestros pensamientos es Dios. Satanás tiene límites que no puede traspasar. El único que conoce nuestros pensamientos es omnisciente. Es omnisciente, Él todo lo sabe. Solamente hay dos que conocen nuestros pensamientos. ¿Quiénes son? Dios. ¿Y quién más? Pues nosotros. Y dice aquí David, examíname, Señor, ¿cómo soy? Pero tú conoces mi corazón, pruébame. Y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad. Y si lo hay, quítalo. Y guíame en el camino eterno. Aquí se trata de que Dios haga un sincero examen de nosotros. Es humilde David al reconocer, sí, la posibilidad de cometer errores. Somos seres humanos y vamos a cometer errores. Pero también tenemos que experimentar la guía de Dios dentro de nuestras fallas, de nuestros errores. Tenemos que reconocer que Dios está ahí y que Él nos puede perdonar. Si le obedecemos, si ya no volvemos a cometer esos errores, Él tiene la capacidad de perdonarnos porque Él nos conoce y además Él quiere cumplir los propósitos que tiene para cada uno de nosotros. Él tiene que hacer realidad esos propósitos en esa hermosa vida que tenemos, porque tenemos una relación íntima con Dios. En oración, en ayuno, cuando leemos la palabra de Dios, cuando venimos a la iglesia, Él está ahí con nosotros, quiere una vida de calidad para usted y para mí. Él nos quiere sanar, nos perdona, Él quiere trascender en nosotros. Que nosotros trascendamos, que nosotros tengamos esa experiencia de estar con Dios, que Dios está con nosotros, que nos guía, que nos impulsa, que nos perdona, que nos ayuda para seguir adelante. ¿Y sabe por qué? Porque Él nos quiere proyectar a la vida eterna. Porque Dios quiere estar con nosotros y que nosotros estemos con Él, ¿dónde? En toda la eternidad. Esta es la lección para esta mañana, para usted y para mí. Dios está con nosotros. Cualquier situación por la que esté pasando, Dios está con nosotros. En este momento tiene un problema, una lucha, una enfermedad. Aquí está Dios. No sabemos lo que venga mañana. No sabemos qué nueva enfermedad se presente. No sabemos qué problema tengamos mañana. Pero hoy, en este momento, Dios está con nosotros. Y mañana Dios va a estar con nosotros. Y en ese problema, en esa enfermedad, en esa lucha, Dios está con nosotros. ¿Quiere orar? ¿Quiere decirle, Señor, yo no sé lo que venga mañana, pero tú estás conmigo? Oremos. Padre bendito, gracias, Señor, por tu palabra. Esta palabra es para cada uno de nosotros. Son promesas de Dios para su pueblo y su iglesia y sus hijos. Tenemos que hacerlas para cada uno de nosotros. Tenemos que hacer la realidad en su vida. Tenemos que luchar. Tenemos que seguir adelante y enfrentar con valentía cualquier situación.
porque Dios está con nosotros. Él no nos deja, Él nos guía, Él nos acompaña. Padre, ¿cuántos problemas y necesidades en este momento? Vemos que hay enfermedad, vemos que hay lucha, vemos, Señor, corazones tristes, pero tú estás con nosotros. Tú nos guías, tú nos levantas, Señor. Que a pesar de la situación, Padre, tú estás aquí. Estás en mi mente y estás en mi corazón. Y que con valentía enfrentamos esta situación, Padre. Ayúdanos. Ayúdanos a enfrentarlo. Gracias, Señor, porque te tenemos. Gracias porque tenemos ese privilegio de levantar nuestra voz y tú nos escuchas. Gracias por ese privilegio de que tú contestas, de que estás con nosotros, de que no nos dejas. Aquí está, Señor, tu palabra que nos dice que tú nos guías, que tú eres nuestra luz de día y de noche. Aquí está tu pueblo y tu iglesia, con problemas y necesidades. Aquí estamos, Señor. Y en esta mañana nos levantamos, Padre, porque sabemos que estamos en tus manos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te pido por esa necesidad, por esa enfermedad, por la que está pasando tu pueblo, tu iglesia, por la que están pasando nuestros familiares, Señor, y que en ese hospital tu presencia esté ahí, Señor, levantando y sanando, Señor, a Isabela. Que en esa necesidad, Señor, o en esa enfermedad, tú levantes a tus hijos. Que en esa necesidad, Señor, donde están mis hermanos, que tú llegues ahí, Señor, y que los toques, que los levantes. Y en ese problema, Señor, con un hijo, con una hija o en el hogar, que tú estás ahí, Señor. En ese problema económico, Señor, por falta de trabajo, Padre, que tú también ahí estás. En ese problema legal, Padre, que quizás esté pasando alguna familia, Señor, allí también tú estás. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, porque tú nos hablas. Tú, Señor, nos reconfortas y nos alimentas para que sigamos, Señor, cada día. Tú nos fortaleces, tú nos levantas, tú nos das fuerzas, tú nos das cada día más fe. Y gracias, Señor, porque sentimos tu mano, tu toque y tu Espíritu Santo que está con nosotros. Gracias, Padre. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga.